hermanos, les voy a pedir favor que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3 y vamos a leer del 3 al 4. Juan 3, vamos a leer 3 y 4. Y la santa palabra de Dios dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Palabra de Dios. Hermano, les invito a que nos pongamos de rodillas para orar a nuestro Padre Celestial. Oh Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, eres grande, poderoso, maravilloso y misericordioso. Solo tú te mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza. Te exaltamos, Señor. Eres grande, poderoso y majestuoso. Los cielos de los cielos no pueden contenerte de tu grandeza, Señor. Creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo creado. Solo tú te mereces, Señor, toda honra, el Rey de reyes y Señor de señores. Te damos las gracias infinitas por un día más de vida. Gracias por la salud, gracias por tu protección, por tus ángeles que siempre acampan alrededor nuestro y nos protegen. Gracias, Padre bendito. Te pedimos por todos los que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad, Señor, en tu pueblo, Padre. Extiende tu brazo sanador, Señor. Restáurale su salud, Señor, y todo se haga conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te damos las gracias eternas y estamos inmensamente agradecidos por todas las bendiciones que derramas cada día sobre nuestros hogares, Padre bendito. Gracias por la bendición que recibimos a diario, Señor. Cada vez que abrimos los ojos es un nuevo día que tú nos permites vivir. Te damos la honra solo a ti, Dios poderoso, Dios bueno, eres nuestro socorro. ¿A quién podemos acudir sino solo a ti? Gracias por ese amor, esa paz y esa esperanza que tenemos que el mundo no da. Solo tú, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo amado que murió por toda la humanidad. Tú no quieres que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a esparcir esta luz que tú nos has dado. Gracias por este gran privilegio. Y ayúdanos, Señor, capacítanos para poder dar buen testimonio, para que cuando abramos nuestras bocas sea para edificar y ayudar a nuestro prójimo. Ayúdanos a vivir en armonía, a amarnos unos a otros, a adquirir tu carácter precioso, Jesús, que sin Él no podremos verte. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a obedecerte 100%. Aleja todo mal de nuestras mentes y prepáranos en este día a escuchar tu santa palabra, Señor. Bendice al pastor amado que trae tu palabra. Úsalo, Padre, para que nos comunique cuál es tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ponerla por obra, no solo a escuchar, que se nos olvide, Señor. Ten misericordia que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Quita toda tibieza espiritual de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entregarnos 100% a ti, por favor, que ya no vivamos nosotros, que tú vivas en nosotros. Ten misericordia y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor. Debemos aborrecer el pecado, ayúdanos a alejarnos del pecado y de no pensar en nada del mundo, porque ya no pertenecemos a este mundo, te pertenecemos a ti, Jesús. Gracias de todo corazón por nuestra salvación. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, te damos las gracias por todo. Amén.
Muy feliz sábado, queridos hermanos. Gracias por darse cita en la casa de nuestro Dios para estudiar su palabra. Hoy vamos a meditar en algunas citas del espíritu de profecía, hablando acerca del tema que estamos mirando en la pantalla. Os es necesario nacer de nuevo, bajo la línea de la justificación por la fe. Pero ¿qué les parece si antes de analizar la primera cita, nos ponemos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija a cada uno de nosotros, y de igual manera que el mismo Espíritu Santo nos ponga a todos en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo querer? Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, estamos aquí para meditar en tus sagradas escrituras, para comprender lo que le revelaste a tu mensajera, Señor, a través de los testimonios. Y pedirte, Señor, que nos hagas comprender, que nos hagas dar los pasos para alcanzar esa reconciliación contigo. Que nos ayudes, Señor, a comprender si es que necesitamos nacer de nuevo. Por eso, mi Dios, sabemos que en el momento en que estamos viviendo y estamos mirando cómo los eventos finales se están dando cada vez más, de igual manera, cada vez más, mi Dios, necesitamos una consagración más especial. Esa consagración que hoy por hoy, Señor, no la tenemos, pero que tu palabra dice que va a haber un remanente que sí la va a tener. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que a todos los que estamos dentro de este lugar, a través de tu Espíritu Santo, nos hables, y que de igual manera, Señor, si hay algo que el Espíritu Santo pone en nuestras mentes, que lo podamos compartir, Señor, porque estamos aquí en este lugar como cuando estaban en el aposento alto, donde todos, Señor, recibieron el Espíritu Santo y a todos les revelaste tu voluntad. Así pues, Señor, te ruego y te suplico que de igual manera pongas en mi mente tus pensamientos para poderlos transmitir. Que me hagas recordar, Señor, lo que estudié para poderlo enseñar. Y de igual manera, Señor, lo más importante, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo y con nuestro prójimo. Porque te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con la primera pregunta de esta mañana. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, como adventistas, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que espera cada uno de nosotros? ¿Qué evento esperamos para que haga la diferencia en nosotros? Algunos están esperando la ley dominical. Otros están esperando que los Estados Unidos se unan con el papado en completa y abierta rebelión contra Dios. Otros andamos siguiendo cada paso del papado. Otros cada paso de los Estados Unidos. Otros cada paso de el presidente Trump. Otros andamos detrás de todo lo que hace la iglesia adventista. Otros andamos detrás de todo lo que hacen los ministerios de sostén propio. Otros, pues, andamos detrás de lo que hace mi hermano o mi hermana. Pero vamos a meditar primeramente en esta cita para que miremos si nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y miren lo que dice en esta cita.
Dice la mensajera del Señor. Déjenme corregir aquí. Y va a ser esta. Esta cita es la que vamos a meditar. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará, ¿cuándo dice ahí? Pronto. Y para entonces, dice ahí, necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, dice el libro del conflicto de los siglos, página 607. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarán. Así que, ¿qué es lo que nos espera? Esa cita está tomada del libro de Apocalipsis, capítulo 6, y el versículo 17, donde nos dice, ¿y quién podrá estar en pie en aquel gran día? ¿Quién va a poder estar en pie en aquel día? Si nosotros vamos al libro de el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar una declaración semejante a esta. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Y luego dice aquí, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, ¿cuál debería de ser nuestra mayor preocupación? De estar preparados para estar delante de ¿quién? De estar preparados para estar de pie delante de un Dios, como dice Hebreos capítulo 12, de un Dios santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa debe de ser nuestra mayor preocupación. Que cuando llegue la ley dominical nos encuentre a nosotros de pie sin una mancha de pecado, sin una mancha de corrupción. Porque miren lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, ahí mismo en la página 607. Ahora, dice ella, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora? Debemos tratar de llegar ¿a dónde? A la perfección en Cristo Jesús. Nuestro Salvador
Así es como debemos de estar cuando llegue la ley dominical. Así es como debemos de estar cuando comience el tiempo de angustia. Así es como debemos de estar cuando se una en completa rebelión el papado con los Estados Unidos. Dice la mensajera del Señor, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Cómo nos debe de agarrar la ley dominical? En santidad nos tiene que agarrar la ley dominical. Y luego sigue diciendo, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Y luego miren dónde es que debe de haber esa completa santidad. Es tal vez, dice aquí, algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, esta es la condición que va a estar el remanente de Dios. Miren, este versículo de San Juan 14:30 se tiene que cumplir en nosotros. ¿Cuándo? Ahora, dice aquí. Ahora, este versículo de San Juan 14:30 se tiene que cumplir ahora. Ahora dice, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás, dice aquí, no pudo encontrar, ¿cómo dice ahí? Nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada, pero está hablando de algo que ocurre adentro del corazón. Miren, es algún deseo pecaminoso. ¿Eso dónde ocurre? En la mente. Y dice, ahora, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Y esta es la condición en que tenemos que estar justamente antes de que se presente la ley dominical. Por eso es que el tema se llama nos es necesario nacer de nuevo. Y sigue diciendo, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así que cuando el tiempo de angustia llegue, ¿cómo tiene que estar el remanente? En esta condición, sin ningún pecado en la mente, ni siquiera el pensarlo. ¿Y cuánto tiempo nos queda para que comience el tiempo de angustia? Muy poco tiempo nos queda. Vamos a analizar otra cita. Y este es el remanente que va a alcanzar ese estado de santidad. Ese es el remanente que Cantares capítulo 6 y versículo 10 dice que miró a un ejército que levantaba la bandera del Señor. Y la mensajera del Señor dice que miró dos grupos. Unos que levantaban la bandera de Dios y otros que ensalzaban la bandera de Satanás. Pero miren lo que dice en la Review and Herald del 19 de marzo de 1889. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Si nosotros contemplamos esta cita y la comparamos con esta, ¿para cuándo es que deben de estar formados los que llevan el nombre de Dios en sus frentes? Porque esta es la condición que tiene que estar el remanente antes de que comience el tiempo de angustia. Y si hay un remanente que Juan miró con el número 144,000,
¿Cuándo es que este remanente tiene que encontrarse en ese estado de santidad? Hoy, antes de que comience el gran tiempo de angustia. Por eso miren lo que dice la cita. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban, ¿qué dice? El sello del cielo. ¿Y qué más dice ahí? Reflejaban la imagen de Dios. Imagínense, ¿a qué estado van a estar estos 144,000? Al estado de la imagen de Dios. Pero ¿cuándo ocurre eso? Antes de que comience la ley dominical. Ellos tienen que alcanzar ese estado de santidad. Y luego sigue diciendo, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos, dice la mensajera del Señor, tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Así que, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo ahorita? ¿Cuál debería de ser nuestra mayor ocupación? Esta debería de ser nuestra mayor preocupación. Estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque tristemente la apostasía está arrasando con toda la humanidad, porque vamos a mirar esta página donde nos están metiendo ahora otra idea. Miren lo que nos menciona esta escuela sabática del segundo trimestre del 2014, donde se trató el tema Cristo y su ley. Y miren lo que dice en esta partecita de acá, donde dice preguntas para dialogar. En la clase dice, dialoguen sobre la maravillosa esperanza que se encuentra en Gálatas 3:21. ¿De qué modo el evangelio de la gracia se presenta tan claramente allí? ¿Por qué este texto debería ser el antídoto absoluto contra el legalismo? Y luego noten lo que dice. Una vida piadosa no es optativa para quienes se llaman a sí mismos hijos de Dios. Muchas personas, pongan atención, muchas personas bien intencionadas enfatizan la necesidad de que debemos lograr la perfección si deseamos entrar al reino. Estos son legalistas según este comentario. Y dice que hay algunas personas bien intencionadas que enfatizan mucho el perfeccionismo. Pero luego sigue diciendo, lamentablemente, no solo los que aceptan esta doctrina promueven la autosuficiencia como la clave de la salvación. Así que la perfección o el perfeccionismo es una doctrina, pero se nos dice que los que enseñamos la perfección nos sentimos autosuficientes. Sigue diciendo el comentario, sino también ignoran la realidad de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que los que enseñan el perfeccionismo, dice el comentario, ignoran, es decir, ignoramos la naturaleza
pecaminosa heredada. Y luego sigue diciendo, los hombres debemos vivir, miren lo que dice. Este es el comentario del que realizó la escuela sabática. Los hombres debemos vivir con las tendencias heredadas hacia el pecado. Es decir, que ustedes y yo necesitamos vivir con esas tendencias heredadas al pecado. Y si nosotros vivimos sobre esas tendencias, ¿qué seguiremos haciendo? Seguiremos pecando. Eso significa que nunca dejaremos de pecar. Sigue diciendo, los hombres deben vivir con las tendencias heredadas hacia el pecado y estar continuamente bombardeados con tentaciones. Aún más perturbador es el desánimo que puede alcanzar a los que constantemente se miran a sí mismos y cuán bien avanzan. Así que de acuerdo a esta escuela sabática, pues nosotros necesitamos seguir viviendo en pecado. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que Dios nos pidió? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, esta es una declaración de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 48. Sed pues vosotros, ¿cómo dice ahí? Mateo 5:48, ¿cómo dice ahí? La Biblia nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero de acuerdo a las citas que nosotros leímos, ¿cuándo es que vamos a alcanzar nosotros esa perfección? Ahora, hoy, cada día. Por eso miren lo que sigue diciendo la cita de Mensajes Selectos en el tomo, en la carta número 13 de 1888. Hablando de los 144,000, dice, ¿por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Así que ¿cómo Dios va a escoger a estos 144,000? De un modo tan especial. Y sigue diciendo la respuesta, porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo y frente a su oposición. Y mientras sufrían esa oposición, recordaban que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, ¿en dónde? Formado en su interior. Así que este grupo que es conocido como los 144,000, ¿qué van a tener formado dentro de ellos? Deben tener formado en su interior el carácter de Cristo. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 278. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro ideal? El ideal del cristiano, ¿cuál es? Es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen. ¿Y quiénes son los que le siguen? Los 144,000. Pero en la actualidad, ¿quiénes están siguiéndole? Somos nosotros. Los que le siguen han de ser, como dice ahí,
perfectos en la suya. Jesús fue hecho, noten lo que dice, en todo semejante a quienes, a nosotros. Se hizo carne como somos carne, tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque él era el inmaculado Hijo de Dios, era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros vamos y miramos en el libro de Levíticos, miren lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que Él busca de su pueblo. En Levíticos capítulo 20, donde nos dice, donde Él busca un pueblo santo. Levíticos capítulo 20 y en el versículo 7, miren lo que dice la palabra de Dios. Levíticos 27. Santificaos pues. ¿Y cómo dice la Biblia? Y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Así que, ¿cuál es el ideal del cristiano? Ser santos como Él es santo. Y esta es la condición nuevamente en la que debemos de estar cuando nos encuentre la ley dominical. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, es decir, sin mancha. Sus caracteres purificados ¿de cuánto? De todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo ¿cuándo? Ahora, una obra especial ¿de qué? De purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Saben ustedes que en 1844 todos conocemos la historia del movimiento milerita? ¿Qué proclamaban ellos en 1844? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y saben que en el conflicto de los siglos nos dice que si hubo un pueblo que había estado en tan limpia semejanza para recibir al Señor como los discípulos, era el pueblo milerita. Pero sin embargo, la misma mensajera nos dice que el Señor les declaró después que ellos necesitaban hacer todavía una obra más especial, porque todavía no estaban listos.
Ahora, después en 1888, el Señor nuevamente quería venir. Pero ¿quiénes eran los que no estaban listos? El pueblo de Dios no estaba listo otra vez. Y el Espíritu Santo fue retirado. Nuevamente en 1901, la mensajera del Señor vuelve a recibir otra visión y dice que si hubieran aceptado otra vez al Espíritu Santo, el Señor hubiera venido. Pero otra vez el pueblo de Dios no estaba preparado. Y ahora el Señor nuevamente nos está volviendo a decir que Él viene, que Él va a regresar. Pero ¿quiénes somos los que no estamos listos? Nosotros somos los que no estamos listos. Entonces, ¿por qué es que el Señor no ha venido? Porque nosotros no estamos listos. Eso es parte de su misericordia de Dios. Porque si Él viniera, este grupo todavía no está formado y su palabra se tiene que cumplir. Dice que tiene que haber este remanente que va a vivir en un estado de santidad. Entonces necesitamos regresar al principio de la creación para ver si nosotros necesitamos nacer de nuevo. Porque estos 144,000 tuvieron que haber nacido de nuevo para poder alcanzar la imagen y la gloria de Dios en ellos. Miren lo que dice esta cita. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y nos está hablando ¿de quién? De Adán. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Era perfecto. ¿Qué más? Era santo, inteligente, obediente, alto, fornido. Ahora vamos a adentrarnos adentro de él, en su interior de Adán. ¿Cómo eran sus pensamientos? Puros, inocentes. ¿Cómo eran sus tendencias? Sus tendencias eran hacia el bien. Y luego sigue diciendo la cita. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero ahora, después de que entra el pecado, ¿qué es lo que ocurre? Pero el pecado lo separó de su hacedor. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Por qué nosotros en la actualidad podríamos estar separados de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros también nos separaría de Dios? El pecado también. Ahora, si llega la ley dominical, si llega el cierre de la gracia, si llega cuando Miguel se levante, si llega cuando la ley dominical mundial ya ha sido puesta y nos agarra con pecado, ¿cuál va a ser nuestra condición? Va a ser la misma que tuvo Adán. Estaremos separados de su hacedor para siempre. Y miren lo que causa el pecado. Ya no reflejaba más la imagen divina. Así que, ¿qué fue lo que hizo el pecado? Separación y degradación de la imagen moral de Dios en el hombre. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. ¿Qué ocurrió dentro de él? Empezó ahora a tener la lucha en su interior, un conflicto dentro de él. Y luego aparece el resultado
para esa curación. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre, miren lo que hace la venida del Hijo de Dios. Esta venida está representada en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. Para que el hombre fuese reconciliado con Dios por los méritos de Cristo, puede, ¿qué dice ahí? Restablecerse la armonía entre el hombre y su creador. Eso nos quiere decir que Cristo, ¿qué es lo que hace en el interior del hombre? Restablece. Y hay dos cosas que restablece cuando Cristo está dentro del hombre. Restablece la imagen divina de Dios en el corazón del hombre. Eso es cuando Cristo está dentro del hombre o dentro de la mujer. Su corazón, miren lo que ocurre cuando Cristo está dentro del hombre. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Y a eso se le llama el nuevo nacimiento. Pero eso es, como dice aquí, este cambio. Así que para que nosotros digamos que hemos nacido de nuevo, ¿qué tuvo que haber ocurrido con nosotros? Un cambio nuevo. Vamos a mirar cómo era Adán antes de que el pecado entrara. ¿Cómo era Adán? Perfecto, recto, justo, santo, puro. Y después de pecar, ¿cómo era Adán? Un pecador. ¿Qué pasó con la pureza de él? Se le quitó. ¿Qué pasó con la justicia que él tenía? Se fue. ¿Qué pasó con la imagen de Dios en su ser? Desapareció. Entonces aparece Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo en Adán? Lo restablece nuevamente. Eso quiere decir que Adán no se quedó en la condición de pecador, sino que lo dejó en condición de restablecimiento a su estado original. Lo restauró a la misma imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Adán fue al descanso, ¿cómo fue al descanso Adán? Se fue al descanso en una naturaleza restablecida, sin mancha de pecado. Por eso es que ahora, cuando Adán se fue al descanso, se le prometió la resurrección a una vida eterna. Miren lo que dice esta cita: para el nuevo nacimiento. Esto es lo que tuvo que pasar a Adán para llegar a estar nuevamente en la imagen y semejanza de su creador. El primer paso hacia la reconciliación con Dios, ¿qué es? Es la convicción del pecado. Así que, ¿qué es lo que tuvo que hacer Adán primero para ser regresado o restaurado a la imagen moral de Dios? Tuvo que reconocer que él era un pecador. Pero ¿qué más tuvo que hacer? Tuvo que reconocer su pecado. Yo les hago la pregunta: ¿cuántas veces pecó Adán? Una sola vez. ¿Y cuántos pecados confesó Adán? Uno. ¿Y cuántas expiaciones hizo Dios en la vida de Adán? Una. ¿Y cuántas veces derramó la sangre el Hijo de Dios por Adán? Una sola vez.
cómo miró Adán su pecado. Horrible. Al mirar él el pecado que él había cometido tan horrible, le trajo la convicción de pecado. Y miren lo que más le trajo. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios le dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Les hago la pregunta. ¿Cuántos nos hemos mirado en esta semana en el espejo de la ley de Dios? ¿Cuántos? Amén. Entonces hoy tenemos que mirarnos en ese espejo. Hoy tenemos que mirarnos en ese espejo antes de que nos llegue el gran tiempo de angustia. Porque cuando el tiempo de angustia llegue, esas tablas que están pegadas ahí en esa pared ahorita, tienen que ya estar pegadas aquí, en las tablas del corazón y escritas con el dedo de Dios. Y al nosotros estarnos mirando en ese espejo, ¿saben que cuando Adán miró en ese espejo, él miró ahí cómo él estaba degollando la vida del Hijo de Dios y cómo el Hijo de Dios estaba derramando su sangre y cómo él miró que el Hijo de Dios estaba dejando de respirar poco a poco hasta llegar a la muerte. Y él miró cuando se estaba mirando en el espejo por haber comido del fruto prohibido, cómo Dios se le estaba yendo ese aliento de vida de su cuerpo y estaba mirando cómo salieron de sus labios esas palabras cuando dijo él mismo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia lo declaraba muerto. Y cuando él miró la magnitud de su pecado, dice que odió el pecado. Se arrepintió de lo que hizo. Y miró también todas las generaciones que vendrían detrás de él. Cómo el pecado de él destruiría a la raza humana hasta degradar la imagen de Dios a un estado que nunca se imaginó que su pecado haría. Por eso sigue diciendo la cita. Miren lo que dice. La ley revela al hombre sus pecados. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el evangelio de Cristo puede librarle de la condenación, de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Pero este es el primer paso para el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Así que, ¿qué es lo que produce el nuevo nacimiento? Estar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley también.
Es decir, que en el nuevo nacimiento hay una balanza. Y en esa balanza estamos bien con Dios. ¿Y con quién más estamos bien? Con la ley de Dios. Hemos sido reconciliados. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida. Del pecado ¿a qué estado? A la santidad. De la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Así que cuando Adán se arrepintió, ¿a qué estado volvió Adán? Al estado en el cual estaba antes. Pero ahora, ¿con qué naturaleza? Con la naturaleza pecaminosa, Adán venció el pecado. Y por la mediación del Hijo de Dios, le dio el Espíritu Santo para poder vencer sus defectos heredados que él ya había heredado después de haber cometido pecado, y los venció. Por eso ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo primero que Dios nos da para poder nosotros llegar a estar nuevamente a la imagen y semejanza de Dios? Nos da el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios nos da el don del Espíritu Santo, ¿qué puede decir ahora Él de nosotros? ¿Será que si Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos puede exigir algo? ¿Cuál es la exigencia ahora de Dios? Sed perfectos como yo soy perfecto. Sed santos como yo soy santo. Miren lo que dicen. Todos los que viven tienen pecados que lavar. El verdadero arrepentimiento por el pecado, la fe en los méritos de Jesucristo y el bautismo en su muerte para ser levantados del agua y vivir, ¿cómo dice ahí? Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué tenemos que empezar a vivir? Una vida nueva. Pero ¿cómo tiene que ser esa vida? Tiene que ser una vida en santidad. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué nos da Dios? El Espíritu Santo. Y nos da el poder para vencer cada tentación. Por eso dice aquí, son los primeros pasos en el nuevo nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo, que debía experimentar para ser salvo. Las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo no fueron únicamente para él, sino para todo hombre, mujer y niño que habría de vivir en el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, estamos seguros. Si le podemos pedir a Fabi que le preste el micrófono a nuestra hermana. Justicia impartida, ¿verdad? Así es, hermana. Es la que la Odisea no quiere. La Odisea no quiere esa justicia de Dios, la justicia impartida. Solamente quiere la justicia imputada, pero la impartida no la quiere. Solamente dice queremos los beneficios, pero nosotros no queremos responsabilidades. No queremos compromiso. Como las 7 mujeres del libro de Isaías, capítulo 4, solamente queremos tu nombre.
Déjanos realizar nuestro propio pan. Déjanos vestirnos a nuestro propio gusto. Pero no queremos tu santidad. Es que es bien terrible todo lo que abarca cuando ellos dicen que no se puede guardar la ley. Abarca todo esto. Están rechazando todo esto. Ahora, miren lo que dice aquí. El significado de la conversión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de carne, no puede heredar el reino de Dios. Debemos de renunciar a los viejos caminos, a las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. Esto es lo que creían los judíos en la época de Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, y ya creían que por el simple hecho de ser hijos de Abraham tenían el derecho a la entrada del cielo. Pero dice aquí que la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste, esto es lo que consiste en el bautismo. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser, miren lo que dice, participantes de la naturaleza divina. Y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Es decir, que para los que han nacido verdaderamente de nuevo, ¿cómo van a ser sus gustos ahora? Santos, puros, rectos. ¿Cómo van a ser sus hábitos? Como son los de Jesús. ¿Cuáles van a ser sus motivos? ¿Cuáles eran los motivos del Hijo de Dios? Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan para que miren cuáles eran los motivos de Dios, el Hijo de Dios. San Juan capítulo 5 y el versículo 30. El Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que, ¿qué era lo que buscaba el Hijo de Dios? La voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Qué nos dijo San Mateo 5, versículo 47? Sed perfectos como yo soy perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Así que, ¿cuál es el deseo del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni tiempo de mudanza? Ser perfectos. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, miren lo que dice: ¿en qué se diferencia su actitud? ¿En qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? Es decir,
Cuando nosotros por nuestra propia voluntad decidimos seguir teniendo nuestros gustos, nuestras prácticas, nuestros hábitos, ¿en qué nos diferenciamos de los mundanos? ¿Ha ocurrido algún cambio? No ha ocurrido ningún cambio. ¿Hemos nacido de nuevo? Tampoco hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nacer de nuevo. Por eso miramos aquí que también entonces hay dos clases de bautismo. El bautismo verdadero, que nos lleva a la santificación, y el bautismo falso, que nos deja en los mismos gustos, en las mismas pasiones, en los mismos deseos, y no ocurre ninguna transformación ni ocurre ningún cambio. Entonces quiere decir que nuestro bautismo solamente fue por un impulso, pero no fue por una verdadera convicción de pecado. Que necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Miren lo que sigue diciendo. Es necesario un nuevo nacimiento, una mente nueva por la operación del Espíritu de Dios, que purifique la vida y ennoblezca el carácter. Esta relación con Dios prepara al hombre para el glorioso reino de los cielos. Vamos a mirar Segunda de Crónicas. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas y el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Esta es otra experiencia que tenemos que tener antes de nacer de nuevo. Si se humillare mi pueblo, ¿de qué tenemos que humillarnos? De nuestros pecados. Hay otra palabrita para humillarnos. Y la otra palabra que la Biblia utiliza es avergonzarnos. Ahora yo les hago la pregunta, hermanos. En este estado en el que estamos ahorita, a veces mi esposa, cuando venimos manejando para esta iglesia, a veces venimos platicando de cosas que hemos pasado en el pasado. Y a veces entre esas conversaciones salen algunas cosas que hemos vivido en el pasado. Y cuando ella o yo empezamos a platicar, a mí me nace algo aquí adentro, algo aquí. Y me empiezo a sentir como incómodo. Y yo quisiera que eso no hubiera ocurrido en mi vida. Yo quisiera que yo no hubiera cometido eso. Porque el simple hecho de yo oírlo, me avergüenzo de lo que yo hice. Ahora eso es escuchándolo yo nada más. Pero ahora digo, ¿qué pasaría si todos ustedes aquí abrieran mi registro que está en el cielo y leyeran cada acción que yo he cometido? Yo me avergonzaría y no tendría la cara para mirarlos a ustedes de frente.
Porque están escritas cosas ahí horribles que yo no quisiera que nadie más lo viera. Que yo digo, Señor, ¿cómo me hubiera gustado que eso que está escrito ahí, yo no lo hubiera hecho? Yo no lo hubiera vivido. Yo no lo hubiera practicado. Y me avergüenzo de lo que está escrito ahí. Y eso es lo que dice la Biblia: si se humillara, si nos avergonzáramos de nuestros pecados, verdaderamente miraríamos nuestra condición, que realmente estamos sucios y que va a llegar la ley dominical y que va a llegar el tiempo de angustia y realmente no habríamos nacido de nuevo. Por eso hoy Dios nos dice, nos es necesario nacer de nuevo, limpiar nuestros registros, estar viviendo en santidad cuando ese tiempo llegue. Y dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí viene la palabra bautismo, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice la palabra de Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros nos bautizamos, nacemos de nuevo en ese bautismo bíblico, en ese nacer de nuevo para una vida santa, Dios también nos da algo a nuestro favor. ¿Saben qué es lo que Dios nos da aparte de darnos el Espíritu Santo? Nos da un corazón nuevo. Un corazón ya limpiado, que ahora nosotros tenemos que cuidar de tenerlo limpio. Solo que a veces nosotros nada más nos enfocamos en lo que dice Isaías capítulo 1. Miren lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 y en el versículo 16. La Biblia dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Yo les hago la pregunta, cuando nosotros estamos recibiendo la sabiduría para bautizarnos, ¿qué nos enseñan nuestros maestros bíblicos? Tenemos que dejar de hacer esto, tenemos que dejar de hacer lo otro. Pero muy pocos enseñan el versículo 17. Ahora, el maestro bíblico, ¿qué tiene que hacer también? El versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y abogad por la viuda. Así que, ¿qué más tenemos que hacer cuando nosotros nos bautizamos verdaderamente? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Este aprendizaje nos va a llevar por el camino de la santificación hasta llegar al estado de glorificación, donde viene la redención final. Esta redención final va a llegar en dos maneras. Va a llegar una a través del estado del descanso, cuando la persona, el hermano, pasa a descansar. Ya ha llegado a su estado de glorificación. O en el estado de los 144,000 que van a estar de pie delante de un Dios santo, pero van a estar en el estado glorificado. Cuando Moisés se paraba delante del ángel de Jehová, ¿cómo estaba Moisés?
Dice que su rostro brillaba por la gloria de Jehová. Dice el libro Fe y Obras, el cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. Pero miren lo que ocurre en el cambio de corazón. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en la mansedumbre y la humildad de Cristo. Así que en este nuevo nacimiento, ¿qué tiene que dejar la persona? El orgullo y qué más, y la altivez. ¿Y qué tiene que empezar a morar en la persona? La mansedumbre y la humildad de Cristo. Pero si hemos de caminar en la senda de la vida eterna, no debemos prestar oído al susurro del yo. Estaba platicando con mi hijo Edgar. Y dice mi hijo Edgar, y les cuento el testimonio porque surgió un percance en la familia y casi estaban por descalificarlo para la obra. O sea, y yo me puse a pensar, dije, verdaderamente Dios nos va a calificar. Si estamos calificados, aptos para la obra o no. Y casi lo estaban descalificando para la obra. Y cuando estaba yo hablando con él, me dice, apá, qué duro es matar el yo. Agarra y me dice, porque a veces mi yo me quiere salir, dice. A veces no quiero obedecer. Dice, y cuando no quiero obedecer, yo sé que es mi yo, dice, que está ahí, con el cual estoy luchando. Y todo, ese es nuestro yo con el cual todos tenemos la lucha. Dice, pero tengo que matar mi yo, dice. Tengo que someter mi yo, dice. Tengo que matar lo que no viva allá en mí. Agarra y dentro de mí decía, ay hijo, si supieras cómo está el mío. Le digo, si supieras que también el mío a veces me domina a mí y lo tengo que matar. Y ese yo, hermanos, tiene que estar muerto antes de que comience el tiempo de angustia. Antes de que ese tiempo llegue, nuestro yo tiene que estar muerto. Sigue diciendo la cita. Al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo. Imagínense, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, porque realmente ahí se supone que es cuando nosotros nacemos de nuevo. Dios nos da todas las herramientas para vivir una vida sin pecado, sin mancha. Nos da el don del Espíritu Santo. Nos da la compañía y el poder de los ángeles. Nos da su palabra. Nos da todo. Por eso Dios ahora, al darnos todas las herramientas, Él tiene la autoridad para decirnos, sed vosotros como yo soy. Porque nos está dando todas las herramientas. Solo que nosotros las herramientas las aventamos en el garage. Y allá las tenemos.
guardadas y no las ocupamos en nuestra vida. Y miren lo que hace Dios al darnos todas estas herramientas en historia de la redención. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas. ¿Qué puede hacer el poder de Dios? ¿Nos puede transformar, sí o no? Porque la religión de Jesús eleva. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Estaba diciendo nuestro hermano Fausto en la introducción que a veces él estaba diciendo que tiene 20 años y que apenas está conociendo la verdad. ¿Será que no somos como Nicodemo? Que llevamos años en el Evangelio y no hemos nacido de nuevo. ¿Saben que cuando estaba leyendo la historia de Nicodemo en el deseado de todas las gentes, cuando Jesús, nuestro Señor, le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, cuando le contestó a Dios, dice que le contestó en un tono de altivez y de orgullo, que le dijo, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo de nuevo? O sea, este hombre está loco. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Así de igual manera, nosotros ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Y será que hemos nacido solamente del agua, pero nos hace falta nacer del Espíritu? Necesitamos nacer del Espíritu. Y ese nacimiento tiene que ser ahora, porque ya no va a haber un tiempo después. Ahorita Dios está escogiendo, dice ahí, delicadamente, minuciosamente su ejército. Y está escogiendo, hermanos, las escorias del mundo para demostrarle a los mundos no caídos y demostrarle al mismo Satanás y a los mismos demonios que de la escoria, de la suciedad, de la pudredumbre del mundo, Él sacó un remanente que lo trajo de estar en la oscuridad a su luz admirable, de estar en la pudrición a tener la imagen de un Dios vivo. Eso es lo que Dios está haciendo. Dice, en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley, cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y lealtad. Así estaba Adán, y cuando Adán descansó, descansó siendo una nueva criatura, sin pecado. Tristemente, como miramos, hoy están enseñando otras cosas. Estaba yo escuchando la predicación de mi hijo William ahorita que veníamos en el camino. Y él estaba diciendo, ahorita nosotros tenemos que hacerle guerra a Satanás, al representante de Satanás, y tenemos, dice, estaba él compartiendo, vindicar el carácter de Dios. Dice él,
¿Saben lo que le enseñaban a sus niños en el pasado? Los padres, los fieles padres a sus hijos, les enseñaban dos cosas, dice él: a odiar el pecado y a denunciar el sistema del papado. Dice él en su predicación, y no debemos de tener temor. Por eso acá también el papado ha hecho mella en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, lo está haciendo en la iglesia en general, en todas las denominaciones. Está abarcando todo y está contaminando la mente de grandes, pequeños, ricos y pobres, siervos y esclavos. Está contaminando la mente. ¿Y saben qué es lo triste? Que este pensamiento está entrando tanto en pequeños como en adultos. Pero dice Ezequiel capítulo 9 que cuando venga el ángel destructor, va a destruir a pequeños, grandes, ancianos, jóvenes, vírgenes, que se quedaron con este pensamiento. Que tenemos que vivir con nuestra, como dice ahí, que vivir con las tendencias heredadas hacia el pecado. Y que no podemos vencer el pecado. Dicho sea de paso, ¿saben quién es el que escribe la escuela sabática de esta edición del segundo trimestre del 2014? Es Leslie Hope. Y él es un jesuita infiltrado en la organización. Y cuando nosotros vamos al historial de Leslie Hope, vamos a encontrar que él es egresado de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, editando una escuela sabática de los adventistas del séptimo día. Es decir que se ha cumplido Daniel capítulo 11. Han tomado a Jerusalén. El rey del norte, el falso rey del norte, ha tomado Jerusalén. Y los está contaminando con este pensamiento. Les está diciendo que nosotros en esta naturaleza no podemos guardar la ley. Y por consiguiente no podemos alcanzar la imagen moral de Dios. Por eso tenemos un Dios diferente, un diferente Cristo al de ellos. Y tenemos un diferente evangelio al de ellos. Este es un evangelio corrompido, que no tiene poder. El que están presentando en las escuelas sabáticas, porque para ellos es imposible vencer el pecado. Pero mi Biblia me dice que sí podemos vencer el pecado. Mi Dios me dice a mí que sí podemos llegar al estado que Él nos pide. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 nos dice que debemos de tener cuidado de recibir un falso evangelio. Y eso es lo que muchos están recibiendo, el falso evangelio. Y ahí mismo dice Gálatas, no lo llames bienvenido. Es más, ¿cómo le dice el apóstol Pablo que los tenemos que llamar? ¿Lo han leído? Ahí dice que le tenemos que llamar anatemas.
Claro. Por eso necesitamos nosotros estar anclados en el verdadero evangelio, el que tiene poder para arrepentimiento de pecado, convicción de pecado y vencer el pecado. Tristemente, este evangelio está arrasando a masas y nuestros hijos o nuestros familiares que diariamente están bebiendo el vino de la doctrina católica, su subconsciente los está recibiendo. Y llegará el momento en que de sus labios van a decir, es que nosotros no podemos vencer el pecado. Con esa declaración están haciendo la misma declaración de Lucifer en el cielo. Nadie puede guardar la ley. Esa fue la primera declaración de Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, aun si un ángel viniera del cielo y les trajera otro evangelio, no lo creáis ni lo recibáis. Por eso ahorita nosotros en nuestro conocimiento podríamos decir que todavía les llamamos hermanos. Pero la Biblia dice, ¿cómo son en realidad? Son anatemas, no son hermanos. Cuando a Jesús vinieron y le preguntaron, Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos. El Señor se les quedó mirando y le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Todo lo que hemos leído en esta mañana. Ser santos como Él es santo. Por eso, hermana, dice que este mensaje va a ser el mismo mensaje para ir terminando como cuando fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje de la segunda venida, al igual que la primera venida, cuando nuestro Señor Jesús vino nacido de mujer, nacido de carne y nació en Belén, había un grupito que solamente estaba preparado para recibir al Mesías. Y esos eran unos humildes pastores que estaban allá, apacentando su rebaño. Ellos eran los únicos que estaban preparados. Y los sabios del oriente. Simón y Ana también. O sea, era un grupito chiquito de toda la nación judía. Y saben ustedes que ellos son una representación de los que van a estar de pie delante del Cordero, porque ellos estuvieron de pie delante del Cordero. Y había una apostasía también en Israel. Hoy en día, de igual manera, es un remanente muy pequeñito, hermanos, que va a creer
la verdad de que se puede restaurar la imagen moral de Dios en el ser humano caído. Para eso Dios nos ha llamado. Y eso es lo que nos tiene que estar preocupando en la actualidad. Cuando venga la ley dominical, ¿cómo estaré? ¿Sin pecado o con una mancha de pecado? Porque el conflicto de los siglos dice que una mancha de pecado nos excluye del cielo. Una sola mancha de pecado. Pecado hecho y no confesado nos excluye del cielo. Ahora imagínense estando practicando el pecado cuando llegue ese momento. Por eso necesitamos nacer de nuevo del agua. Sí, el segundo bautismo, vamos a mirar en la tarde otro tema que venimos hablando del nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu. Estaremos tocando algunos puntitos del rebautismo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que la hermana Elena se rebautizó? Ella se volvió a rebautizar. ¿Saben ustedes quién la bautizó a ella? Su esposo. Su esposo la bautizó a ella. Nació de nuevo. ¿Y saben por qué es que ella se tuvo que volver a bautizar? Porque en el pasado, y cuando ella se estaba bautizando, ella lo que había hecho en el pasado lo miraba tan grave que necesitaba, dice ella, volverse a bautizar. ¿Qué era lo que ella había hecho en el pasado? Bueno, ella se dio cuenta de que durante el pasado no había guardado correctamente el sábado. Se dio cuenta también que había transgredido el templo de Dios. Y cuando tomó el rebautismo, ya tenía toda la plenitud de la luz. Y dijo, yo necesito hacer un nuevo pacto con Dios. Eso es personal, claro. Pero sí. No, y el rebautismo no quiere decir necesariamente que está en ese momento viviendo en pecado o que cometió, sino que es el reconocimiento de una vida, de que el Espíritu Santo nos revela a nosotros que hemos transgredido a tal grado la santa ley de Dios que uno realmente dice, Señor, ahora veo las cosas que yo hacía antes tan diferente como las miro ahora. El Espíritu Santo nos redarguye. Y así de igual manera, hermanos, yo creo que necesitamos nacer de nuevo. Y vamos a pedirle a Dios que Él escriba esos mandamientos que son santos, buenos y justos en nuestro corazón. Y como dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o muramos, pero si nos agarra en esa condición, ¿a qué le vamos a tener miedo, hermano? ¿A qué le vamos a tener miedo? A nada. Entonces el vivir será ganancia y el morir será ganancia también. Por eso vamos a ponernos de rodillas. Vamos a darle gracias a Dios.
Oh bendito Padre que estás en el cielo. Después de analizar, Señor, todas estas citas, realmente, Señor, necesitamos nacer de nuevo. Necesitas, Señor, con tu poder escribir tu ley en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser rencorosos. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser luz y no oscuridad. Haznos recordar, Señor, algún pecado oculto que tenemos en el pasado para confesártelo a ti. Y puedas poner, Señor, tu sangre preciosa sobre ese pecado y expiarlo, Señor, para que sea borrado del libro de las memorias. Te ruego y te suplico, Señor, que estas palabras que hemos leído de tu palabra escrita, la Biblia y de los testimonios, tengan poder para cambiar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirarnos tal y como somos. Ayúdanos a mirarnos en el espejo de tu ley. Ayúdanos a mirar, Señor, que tal vez no tenemos dioses ajenos hechos de madera, hechos de plata o de oro, pero tal vez, Señor, tenemos dioses espirituales a los cuales estamos acariciando y de los cuales también nos tenemos que desprender. Ayúdanos, Señor, porque tal vez no adoramos imágenes, ni tenemos esculturas, pero tal vez, Señor, tenemos imágenes de carne. Tal vez, Señor, tenemos imágenes materiales ante las cuales no nos debemos de postrar ni adorarlas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hombres y mujeres que lleven tu nombre escrito en sus frentes y a no tomar tu nombre en vano. Enséñame, Señor, a guardar verdaderamente tu santo día de reposo, a no contaminarlo, Señor, con tradiciones mundanales, a no contaminarla, Señor, con mis obras y mis pensamientos. Ayúdame, Señor, a ser santo como tu santo día es santo. Porque el mandamiento dice, Señor, santificad mis días de reposo y sean santos. Es una obra mutua, Señor, donde el adorador con el Creador, Señor, se unen para santificar este día. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres. Primeramente a ti, Señor, como nuestro Creador. Y en segundo lugar, Señor, a estos seres amados que tú usaste para traernos a la vida. Ayúdanos, Señor, a no robar, a no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a no codiciar. Ayúdanos, Señor, a que cuando miremos el espejo de tu ley, podamos mirar tu manto de justicia sobre nosotros y estemos en completa armonía contigo y con tu santa ley. Para que cuando vengas, Señor, en las nubes de los cielos, podamos reflejar
tu imagen y semejanza, para que cuando nos toque recibir esta tan ansiada ley dominical, esta tan ansiada tiempo de angustia, Señor, podamos estar dignos de estar delante del Cordero sin mancha y sin defecto. Así pues, Señor, ayúdanos en todo esto que te hemos pedido, porque te lo pedimos y te lo suplicamos, porque tu palabra tiene poder para traernos a tu luz admirable. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.